yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. En el fracaso de la cruz. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Prohíbe la adoración a ídolos. El tema de los ídolos y de la idolatría es un tema muy controversial, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Es un tema muy candente. De hecho, tradicionalmente los evangélicos etiquetan a los católicos de idólatras o de practicar la idolatría. Así que antes de entrar de lleno al tema de ídolos e idolatría, quiero hacer alusión a este tema precisamente. El no hablar de esto es como tener un elefante en medio de la sala de tu casa y no ponerle atención. Vamos a ponerle atención a este tema, a esta crítica de evangélicos a católicos. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. Hay algo muy interesante acerca de este tema. Y es que aunque los cristianos evangélicos critican a los católicos de practicar la idolatría, la teología católica, tanto como la evangélica, prohíben la idolatría, si tú no lo sabías. La teología católica define la idolatría de esta manera. Idolatría es la adoración divina a un ídolo o a cualquier cosa en vez de Dios. La idolatría está en oposición directa al objeto primario de la adoración. El único digno de ella es Dios. Eso es lo que dice la teología católica. Está en contra de la idolatría y de los ídolos, de la misma manera que los evangélicos estamos en contra de la idolatría. Pero los teólogos católicos y muchos sacerdotes católicos dicen que erróneamente muchos católicos adoran imágenes, pero que no lo deben hacer. Y agregan y dicen, no solamente adoran imágenes, sino que creen que las imágenes pueden, o los ídolos pueden hacer milagros para ellos. Y la teología católica dice, los
ídolos no hacen ningún milagro. Los milagros los hace Dios. Te estoy diciendo algo que dice la teología católica, y esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la teología católica y los sacerdotes están a favor de la idolatría, cuando claramente lo dicen una y otra vez que esto no es correcto delante de Dios. Inclusive hay iglesias católicas que han quitado la mayoría de sus estatuas, de sus catedrales, pero enseñan que Dios no prohíbe el uso de imágenes, sino la adoración a estas imágenes. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque si leemos la Biblia vamos a encontrar que Dios en algunas ocasiones Él pidió que se erigieran estatuas o se hicieran imágenes. Tengo 3 ejemplos para darte. En Éxodo, Dios pide que se construyan 2 querubines de oro que se iban a poner encima del propiciatorio. Eran 2 querubines de oro grandes. También en el templo de Salomón, que fueron instrucciones de parte de Dios, incluía estatuas de ángeles. Y hay un pasaje en el libro de Números donde Dios ordena que se construya una estatua de una serpiente en medio del pueblo de Israel. Entonces, estos pasajes nos enseñan algo que es muy cierto. El problema no es una estatua, el problema no es una imagen, el problema es que nosotros le demos adoración a estas imágenes. Habiendo dicho todo lo anterior, tratando de quitar del medio este tema antes de entrar a la idolatría, sí hay muchas personas que están involucradas en la idolatría. A pesar de que se enseñe que no se deben de involucrar, hay mucha gente que está involucrada en la idolatría. Pero no solamente los católicos, también los evangélicos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bienvenidos, hermano y pastor, y gracias por venir esta mañana. Traduce el inglés. Thank you, Pastor. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar, My first question is that I have to ask, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? what are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, He's ¿verdad? also from Argentina, correct? Yeah. Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud And many times he did lots of things for the youth, y por los pobres también. for the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos The Argentinians were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most es surprising que was dicen que era humilde. he's very humble, Porque dicen que los argentinos no son humildes. because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia, These are the things that happen in history. que por la cercanía That because when you're so uno close, no puede dar una lectura todavía. you still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God in all of No this. sé bien qué es, I don't know what it pero is, sé que hay una lectura espiritual. but I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Oh, great. Now, of course, we know that the real Pope of Argentina's name is Juan Carlos Ortiz. Por Yes. supuesto sabemos que el verdadero Papa de Argentina es Juan Carlos Ortiz. ¿Qué duda cabe? Yes, what doubt is there in that? No. But that's how. Ortiz era un gran defensor siempre Ortiz was always a great defender. del Papa. Of the Y él Pope. solía decir, es el Papa. He would say, it's the Pope. Yeah. Yeah. And of course, the Roman Catholics are our brothers. Y And por we supuesto, love los them. católicos Yes. romanos son nuestros hermanos. Yes. Claro. What I am going to say will surely offend those who are devout Catholics. It will surely offend those who believe that Catholics are brothers and sisters in Christ. Some will read it as unkind and unloving, but nothing is more loving than the truth. To let somebody perish in a false system isn't loving at all. To rescue people out of a damning and false religion is the only loving thing to do. This is a false system. It has a false priesthood.
It has a false source of revelation, tradition in the magisterium. It has illegitimate power granted to it by this magisterium, this papal curia. It engages in idolatry by the worship of saints and the veneration of angels. It conducts an horrific exaltation of Mary above Christ and even God. It conducts a twisted sacrament of the Mass by which Jesus is sacrificed again and again. It offers false forgiveness through the confessional. It calls for the uselessness of infant baptism and other sacraments. Motivated by money, it has invented purgatory, the harm of indulgences, selling forgiveness for money, the false gospel of works. You participate in your salvation by your good works, the abomination of idols and relics, prayers for the dead, the perversion of forced celibacy, and so it goes. But at the top of the pile of all of this is the amazing papacy. And the Pope is the one at the top of the Roman Catholic Church who has, in a word, usurped the headship of Christ over His church. In the long war on the truth, the most formidable, relentless, and deceptive enemy has been Roman Catholicism. It is an apostate, corrupt, heretical, false Christianity. It is a front for the kingdom of Satan. The true church of the Lord Jesus Christ has always understood this. Don't stop.